Cuando estén listos. Buenos días. El grupo está conformado por Alejandro Arguedas, mi persona, Teresita Mora, Alejandra Solano y Byron Pérez. El proyecto que realizamos es sobre la recuperación de hidrógeno mediante absorción por oscilación de presión, con sus siglas en inglés PSA. El objetivo consiste en desarrollar un análisis del efecto de parámetros de operación de un proceso de absorción por oscilación de presión usando carbono activado como absorbente para la purificación de hidrógeno de una mezcla binaria donde el componente absorbido es el metano. Bueno, en primera instancia es importante recalcar la importancia de lo que es la recuperación y la purificación del hidrógeno, ya que este es un elemento utilizado como combustible, que se puede utilizar como combustible, además en muchas industrias como lo de la electrónica, la metalurgia. Pero para poder utilizar se debe realizar unos procedimientos, como dijimos, de purificación para poderlo emplear en estos usos y por lo cual es necesario por varios métodos, el cual planteamos el PSA, que es de oscilación por cambio de presión, o sea que varía la presión alta o la presión baja durante las columnas. Es una aplicación industrial, tecnológica, que puede darse en diferentes escalas, tanto a tamaños de escala piloto como escalas grandes, y varían de una columna a 12 columnas. Además de utilizarse para lo que es la purificación de hidrógeno, también se puede usar para la separación de aire, la eliminación de CO2, el secado de gases y la purificación de metano a partir de biogás. Buenos días. Referente a, digamos, las bases teóricas del proyecto, se utiliza la absorción y teoría de movimiento del soluto. Esto debido a que aplica ya que en una etapa del proceso, al disminuir la presión de entrada a la columna e ingresar el gas de arrastre, en este caso el hidrógeno, esto permite la desabsorción del metano, del carbón activado. Esta teoría se basa en que el soluto solo puede estar en 3 lugares, rápidamente puede estar en un hueco intersticial, entonces tendría una velocidad intersticial igual a Vs, o puede estar en un hueco entre partículas o absorbido. En estos últimos 2 casos su velocidad sería 0. Una de nuestras suposiciones es que está diluido, la concentración del metano es baja, por ende su presión parcial es muy baja y se pueden utilizar isotermas lineales, y bajo estas condiciones la velocidad del soluto se vuelve constante. Como pueden ver, la primera ecuación es para cuando las presiones parciales no son bajas, y entonces este término se simplifica a esa K que se ve en la segunda ecuación, que esa K es totalmente dependiente de la temperatura, y como este proceso no varía la temperatura, se asume que la velocidad del soluto es constante. Eso sí. Con respecto a los absorbentes, en términos generales se puede decir que es un sólido con una estructura porosa, con gran área superficial. El funcionamiento de los absorbentes se va a basar en la diferencia que existe entre las fuerzas de absorción de los compuestos y la superficie de este. En este tipo de fenómeno de absorción, la regeneración se da cuando hay una reducción de presión en el ciclo que se mencionará más adelante. A mayor proporción de absorción, se da, o sea, cuando se da mayor proporción de absorción es cuando hay presiones parciales más altas. Entre los criterios que hay que tomar en cuenta son las isotermas de equilibrio, que cabe destacar que tiene que haber una para cada componente y tiene que estar relacionada con las condiciones de operación, como lo es la temperatura, la presión y la operación del sistema. Además de esto, se tiene que tomar en cuenta la cinética del proceso. Otras propiedades importantes son la polaridad y el área específica, recalcando que a mayor área específica, mayor puede ser más eficiente puede ser el absorbente, y la polaridad tiene relación con la afinidad que tenga el absorbente con los componentes que desea absorber. La polaridad puede ser polares o no hidrofílicos. Un ejemplo de estos son las zeolitas, y los no polares hidrofóbicos, que en este ejemplo es el carbón activado. El presente trabajo se utiliza como absorbente del carbón activado, en el cual son materiales microporosos
que contienen microcristales de grafito, suelen ser baratos. Su preparación se basa en la calcinación de un material donde algunos tipos de materiales son la madera, cáscaras de coco o coque, y se lleva un proceso de activación en el cual se puede utilizar vapor de agua para poder realizar esto, donde oxida la superficie para que sea un buen absorbente. Entre los usos que se utilizan para carbón activado como absorbente es para el procesamiento de gases húmedos y soluciones acuosas, control de contaminación por gases tóxicos o eliminar compuestos orgánicos del agua, procesamiento de azúcar, purificación de alcohol y purificación de aire. Bueno, y ya hablándoles un poco más del proceso PCA, es un proceso de absorción que se regenera el absorbente por medio de una diferencia de presión. De ahí su nombre, que es oscilación de presión. Esto ocurre en la purga o en la distorsión contracorriente en la columna. ¿Esto qué implica? Que es un proceso discontinuo, el cual puede obtener un producto de forma continua, pero hay que operarlo con al menos 2 ciclos desfasados. Esto para mientras se alimenta en una columna, se está haciendo la purga en otra. Esto lo que ocurre es que nos lleva a que se obtiene purificación de una corriente elevada, pero recuperaciones bajas debido a que la misma corriente que se emplea para alimentar para purgar es la obtenida como producto. Siguiente, por favor. Okay. Entonces, bueno, ahí está parte de lo que les mencionaba. Este proceso también es útil para extraer contaminantes debido a que se utiliza mayoritariamente para absorbatos que no se absorben fuertemente. En nuestro caso, el hidrógeno no se absorbe fuertemente y por lo tanto lo que vamos a hacer más bien es extraer el contaminante que sería el metano. La diferencia de este proceso PCA, como su nombre lo dice, hay otro que se llama TCA, que es absorción por oscilación de temperatura. En lo que se hace es cambiar la temperatura y se trabaja, se supone que a presiones constantes, lo cual es muy difícil. Aquí, más bien, en el proceso PCA nosotros tenemos 2 etapas, que ahorita la compañera va a hablar acerca del ciclo básico, 2 etapas donde el proceso es isobárico, pero se puede trabajar a temperaturas relativamente bajas, tal como la temperatura ambiente. Y estas son parte de las situaciones que que se dan en el libro de Wankat, el cual él habla del autor Chang, donde para modelar el proceso de PCA se requieren ecuaciones diferenciales parciales. Sin embargo, al utilizar una corriente muy diluida, entonces se puede llegar a obtener esta ecuación del parámetro beta y con ello también determinar el desplazamiento de la onda, tanto en la altura de la columna como de su fracción en la corriente. Y más adelante, entonces los compañeros le van a hablar de estas ecuaciones. Bueno, se va a hablar sobre la descripción del proceso. Algún compañero va a explicar esto. Sí, bueno, el ciclo se basa en 4 diferentes etapas, las cuales se dan en 2 columnas simultáneamente, pero desfasadas. Entonces, digamos, la primera etapa es la presurización. En la columna A empieza a entrar la alimentación hasta que se llega a una presión dada, que sería la presión alta. Y una vez que llega a eso, se da la absorción, o también llamada alimentación, que es cuando ya se tiene la presión alta, es cuando se tiene la máxima fracción másica de metano absorbida por el carbón activado. Posteriormente se da la despresurización, que es que una corriente en este caso de hidrógeno de la columna B entra a la columna A y hace que su presión se disminuya. Y una vez que se llega a la presión mínima, esa corriente
de hidrógeno aumenta un poco más y se abre una válvula para que este hidrógeno arrastre el metano y lo desabsorba totalmente. Más adelante, si quiere la pasa para explicarlo más fácil. Ok, aquí se ve en la primera, en la de la izquierda. Ok, las válvulas que están rellenas están cerradas y las otras están abiertas. Entonces, de izquierda a derecha, la alimentación entra a la columna A, aumenta su presión y un poquitito es la corriente que se va hacia la columna B, que es la que lo está despresurizando simultáneamente a la columna B. En el siguiente paso, una vez que A llega a la presión alta, se abre esta válvula, la de arriba a la izquierda, y entonces por ahí ya sale el hidrógeno refinado, y otra parte es la que se va a la columna B, y en este punto la columna B está en la purga, que es cuando el hidrógeno, que es cuando la columna B está en la presión baja, y el hidrógeno está arrastrando el metano que se está desabsorbiendo, perdón, y se sale aquí por el extracto. Una vez que termina el tiempo de este ciclo, como que se invierten los papeles. Ahora es la B la que se está alimentando, aumentando su presión, y una pequeña corriente pasa a la columna A, que es donde se está despresurizando. Y finalmente, ya cuando B tiene la presión alta, se abre la válvula, empieza a salir el hidrógeno prácticamente puro, y se da la purga como tal en la columna A y se extrae el metano. Y comienza el ciclo una vez más. Si quiere la pasa. Llevan 11 minutos. Ok. Entre las suposiciones realizadas se emplea una corriente gaseosa muy diluida, se puede suponer pseudobinaria. La corriente de gas de alimentación es muy diluida, la isoterma lineal válida en el intervalo de concentración, el sistema es isotérmico, la velocidad del gas se mantiene constante, no se absorbe el componente concentrado, o lo que quiere decir que la K débil es igual a 0, lo cual se puede ver en la gráfica que se encuentra a mano derecha, en donde la línea o los puntos, digamos, verdes se refieren al hidrógeno y se puede ver que la absorción de este compuesto es prácticamente 0, mientras que los otros componentes sí se absorben a mayor cantidad. Esto se debe a que el hidrógeno es un componente ligero y los demás suelen ser más pesados. Se realizaron los parámetros de estudio que se analizaron son la relación de purga de alimentación, que está denotada como gamma, la presión alta, la presión baja y los tiempos de ciclo, que son tiempos de purga y de alimentación. Me escucho, perdón. En cuanto a la relación de purga y alimentación, es la relación del volumen de purga y el volumen de alimentación. Entonces, basándonos en los ciclos de Scarton, se establece una variación típica que va entre 1.15 a 1.5. Entonces, se consideró para su variación un valor de 1.3 en este parámetro. Podemos observar en la gráfica que el valor de Y máximo, que es la fracción absorbida de metano, es independiente, digamos, de la relación gamma, ya que se mantuvo constante. Esto porque se obtuvo este valor, viene a partir de los cálculos de lo que es la presión y la altura de la columna, pero la presión y la altura de la columna no se variaron. Sin embargo, al realizarse un aumento en la relación, sí produce un incremento en lo que es la velocidad del soluto en la purga. Entonces, esto resulta en una reducción de lo que es el tiempo de salida de la onda soluto. Entonces, esto viene dando una significancia, viene directamente dando una significancia en lo que es el Y promedio, cuyo valor se obtuvo del área abajo de la curva con el programa Sayre-Davis. Y en el caso planteado de la variación se obtuvo de 0.236 para el cambio de 1.30 y a 1.10 y a 0.206 1.30, por lo cual no es favorable la disminución de esta relación. En términos del análisis de presión alta, se analizaron diferentes presiones altas, donde la presión alta de 3 atmósferas es la del caso base de estudio, en donde
bueno, es importante aclarar que hubo un caso base de estudio en donde a este caso se le realizaron modificaciones con el fin de ver si los rendimientos en la operación mejoraban o no. Entonces, la presión alta del caso base es de 3 atmósferas y se analizaron otras 2 presiones más altas, en donde en la gráfica que se encuentra a la izquierda se puede observar que la mayor presión alta es la que obtiene una fracción de metano absorbida más alta. Entonces, la mayor fracción de metano absorbida tiene un valor de 0,0191 con una presión alta de 8.8 atmósferas, por lo que se puede concluir que a mayor presión alta, mayor va a ser la fracción molar de metano absorbida. Las diferencias entre las presiones es de 2.9 atmósferas, por lo cual se recomienda operar a presiones con valores más altos de presiones altas. Sin embargo, hay que tomar en cuenta los costos de operación para saber si es recomendable operar a estas presiones y ver si el costo-beneficio es bueno. Bueno, y rápidamente, como la compañera mencionó, al variar las presiones, aquí lo que tenemos es el diferencial de presión, la presión alta y la presión baja, que al final es lo más importante. Entonces, la conclusión es que a menor presión o a mayor diferencial de presiones, se obtiene una mayor fracción de metano absorbido en este caso, y por lo tanto tenemos una corriente de hidrógeno con mayor Y promedio, es decir, con mayor purificación de la que teníamos al principio. Rápidamente, lo que se hicieron fue jugar con los tiempos de purga y de alimentación para aumentar o disminuir los tiempos. Bueno, aquí no están los datos de cuando se aumentó el tiempo, pero básicamente el jet de absorción fue prácticamente el mismo. Se redujo el ciclo 10 segundos, en total pasó de ser de 60 a 50. Sé que eso no es muy significativo, pero digamos, simulando, qué sé yo, una jornada de 8 horas, yo había puesto ciclos por día ahí, bueno, perdón. Con un ciclo de 60 segundos se logran hacer 480 ciclos, mientras con esa reducción de 10 segundos ya se logran hacer 576 ciclos. Y la absorción máxima prácticamente que es la misma. Es lo que da como conclusión, bueno, lo que ya dijeron nuestros compañeros, que el sistema se ve afectado primordialmente por las presiones. Si quieres lo avanza para no durar mucho. A modo de conclusiones, tenemos que los tiempos de purga de alimentación no presentan un efecto significativo en la cantidad de metano absorbido por el carbón activado. Además, en el análisis de la variación de presión alta, la fracción molar absorbida se obtiene con mayor presión alta y se obtuvo una fracción de molar de metano absorbida de 0.0195 con una presión alta de 8.8 atmósferas. Para lo que fue el parámetro de purga, se vio que al aumentar de 1.10 a 1.3, el jet promedio también disminuyó, por lo que se dio una reducción debido a la reducción de los tiempos de salida a la onda absoluto, por lo que no resulta favorable aumentar este parámetro. A modo de recomendaciones, se recomienda utilizar otro tipo de absorbente en el análisis con el fin de poder analizar el efecto de en el sistema PCA, donde se van a ver modificar las isotermas mencionadas en la parte teórica. Se recomienda utilizar un modelo matemático que se adecue mejor a un sistema multicomponente para poder analizar casos más reales de interés a nivel industrial, ya que este modelo se basa en sistemas binarios principalmente, y se recomienda realizar un análisis de costos de operación a diferentes condiciones del sistema con el fin de obtener información sobre costo-beneficio para cada modificación realizada. Esto con el fin de que a cada empresa le interesa lo que es el costo de operación con el fin de reducirlo y también obtener los mejores rendimientos. Aquí está la bibliografía que fue utilizada en el desarrollo del proyecto y muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta. Sí, muchas gracias a ustedes. Muy buen trabajo y muy interesante porque pues, es un tema, digamos, novedoso y es una aplicación de los conceptos y la teoría vistas en clase. Yo solo tengo un par de preguntitas o comentarios breves. Uno es,
tal vez aclararles que en estos gráficos que nos presentaron, la Y que estamos viendo no es la Y absorbida, sino que es la Y que sale por la columna. Creo que eso cambia un poquito algunas de sus conclusiones, porque entonces tal vez ustedes mismos me pueden contestar cuál sería el criterio de que el ciclo está funcionando bien con respecto a esa Y, sabiendo que es la concentración de gas, si entre más alto o entre más baja. Sería mejor. ¿Cuál de los dos casos? Y sería la más baja. La más baja. Ustedes mismos pueden sacar entonces las conclusiones. Por ejemplo, que la gamma tiene que ser lo más alto posible, la pH lo mínimo posible, la P baja lo máximo posible y el tiempo de ciclo lo mínimo posible, que se deduce desde los resultados que nos presentaron. Entonces, eso hace pues muy interesante este trabajo. Si nos pueden hacer un comentario, ya que este método, el método de OneCat, el método del movimiento absoluto, es un método bastante ideal, o sea, hace una serie de suposiciones, asociación instantánea y algunas otras suposiciones idealizadas. Entonces, ¿qué podríamos comentar? Si es un método ideal, o sea, si es ideal, mezclas diluidas, etcétera, hace una serie de suposiciones. ¿Por qué podemos usar este modelo? Y de hecho lo recomiendan diferentes autores para hacer cálculos, para hacer diseño. ¿Qué podríamos comentar? Bueno, pero entre como usted mencionaba, las suposiciones que hacen es que la mezcla tiene que ser muy diluida. Para el proceso PSA, las presiones normalmente son muy bajas. La compañera Alejandra, por ejemplo, estuvo viendo y nunca pasaban de 8 o 10 atmósferas. Y al ser una mezcla sumamente diluida, podemos tener, por ejemplo, varios gases o varios componentes en una corriente de gas, pero que van a ser tan en pequeña cantidad que entonces lo tomamos como si fuera pseudo binaria. Y al fin y al cabo lo que vamos a tener es extraer este soluto, este contaminante, y como mencioné en una de las partes, los modelos, hay modelos mucho más complejos con muchas ecuaciones diferenciales y muchas condiciones de contorno que aquí se simplifican por el hecho de que es una corriente diluida, además de presiones bajas, y que se va a cumplir la isoterma en esas condiciones de concentración, que también, como mencionó una de las compañeras, la constante o el valor de absorción del hidrógeno se toma como nulo por el hecho de que es relativamente despreciable con respecto a los que nos interesa el remoto. Además, prácticamente, aunque es un sistema muy ideal, al aumentar las condiciones que, pues, bueno, al variar los parámetros que estudiamos, igual sigue el comportamiento de otros más sofisticados, por lo cual puede ser un caso base como para analizar las operaciones de forma general, y cuando se decida ya desarrollar, se puede pues interiorizar un poco más con otros módulos. Muchas gracias. De hecho, OneCat dice que este método sobreestima la absorción. Entonces, si este método dice que no se puede hacer el proceso, pues con cálculos más sofisticados no, tampoco se va a hacer. Muchas gracias. Excelente trabajo.